Seguimos con Noticias Globovisión Economía. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Winston Cavas. Él es ingeniero electricista y con él vamos a hablar sobre la situación que está enfrentando el sector eléctrico en el país, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico en nuestro país y cómo está permeando esto hacia el resto de los sectores de la economía y qué afectación tiene. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Efectivamente, el Servicio Eléctrico Nacional tiene fallas, está en crisis. Nosotros hemos dicho desde el Colegio de Ingenieros, desde la BIEN, que la crisis llegó para quedarse, que es una crisis estructural, integral, sistémica y que debe ser vista como tal. Y en consecuencia, el Colegio de Ingenieros ha ofrecido los servicios al Estado, ya que la ley del ejercicio profesional nos permite ese tipo de atribuciones. Hasta ahora el gobierno nunca nos ha llamado, hasta ahora el gobierno ha hecho caso omiso a nuestras recomendaciones y sugerencias para mejorar nuestro sistema eléctrico. Hoy esa crisis ha impactado severamente en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos. Para nadie fue un secreto lo que ocurrió en el último apagón en Caracas, cómo se vio afectado el transporte público, superficial y subterráneo, el servicio de agua y la salud. Y no es menos que preocupante para nosotros como venezolanos y como ingenieros de hacer un llamado de atención a las autoridades eléctricas del país. Hasta ahora no le han respondido a los venezolanos con una respuesta directa, eficaz y eficiente que le mejore la calidad de vida y a las empresas y las industrias que están en el país. Ustedes ya han realizado los diagnósticos, como usted señala, en múltiples ocasiones han tratado de enviarle mensajes al Ejecutivo Nacional expresando todo lo que tiene que ver con las recomendaciones que ustedes hacen en la materia. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer de los efectos que esto está teniendo en sectores como el industrial, que además de tener mermada su capacidad productiva por déficit y deficiencias profundas en lo que tiene que ver con materias primas y acceso a divisas, hoy además también enfrenta dificultades en lo que tiene que ver con un suministro eléctrico adecuado? Ningún país se ha desarrollado sin energía eléctrica. Muchos lo han hecho sin petróleo. Nosotros le decimos al país y al sector industrial que la crisis los impacta a ellos severamente por cuanto sin electricidad no hay posibilidad de que las máquinas con las cuales se inician los procesos productivos funcionen. En consecuencia, ellos van a tener que usar máquinas de emergencia para subir las deficiencias del servicio eléctrico y eso genera nuevos costos. El gobierno nacional, insistimos, debe impulsar una política pública hacia el sector privado, hacia el sector industrial, para mejorarle ese servicio eléctrico para que los procesos productivos se aligeren y sean eficientes. El país va en barrena, el país va en picada, producto de la ausencia de una política pública integral sobre la calidad de servicio en el servicio eléctrico. Nosotros decimos que en estos momentos el servicio eléctrico lo pagan los usuarios residenciales porque nuestras industrias están paralizadas, nuestras industrias están cerradas, precisamente por la crisis económica, la falta de divisas, no hay materia prima y ahora la crisis en el sector eléctrico. Si todo esto está detenido de esa manera, ¿por qué siguen existiendo apagones? ¿No hay una sobrecarga entonces en el sistema, o sí? No hay sobrecarga en el sistema. Nosotros hoy tenemos una demanda similar a la de 1998, entre 14.000 y 15.000 megavatios. Es decir, por el cierre de muchas empresas, por la no operatividad de las empresas básicas de Guayana, en consecuencia son los usuarios residenciales los que están soportando el servicio eléctrico. Tan es así que nuestro recibo eléctrico está compuesto en varios ítems. Uno es el servicio eléctrico y el otro es aseo urbano. Y en este país se paga muchísimo más por el aseo urbano que por el servicio eléctrico. Es por ello que nosotros insistimos, hay que resolver la crisis en nuestro sistema eléctrico para que este país avance hacia el desarrollo, se impulse su industria, se mejore el turismo, se reimpulse el sector agroindustrial para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Una vez hecho el diagnóstico, que ustedes ya lo han realizado y conociendo todo lo que está pasando en este momento, ¿cuál sería el primer paso que ustedes le pedirían o considerarían como expertos en la materia debe hacer el Ejecutivo Nacional o debe dar, mejor dicho, el Ejecutivo Nacional para empezar a solventar los problemas? Informarle al país la realidad, informarle a los venezolanos que la crisis llegó para quedarse y se requiere el concurso de todos y cada uno de nosotros para lograr esa solución. Y lo demás es incorporar nuevas
centrales, nuevos megavatios termoeléctricos para que ayuden o compensen la ausencia. Lo otro es reprofesionalizar el sector. Ha existido en los últimos 5 o 6 años una evasión, un desalojo, o sea, un conjunto de profesionales que se han ido del sector eléctrico y que están hoy trabajando en otros países. En consecuencia, se ha desprofesionalizado el sector y lo que es peor, se está yendo la clase, la masa crítica, la masa laboral, la masa trabajadora técnica, que ayuda a los ingenieros en el proceso de mantenimiento. Tercera cosa, es importante decirle al país que se debe obedecer a los planes de mantenimiento, muy rigurosos, por cierto, porque hoy muchos de esos equipos están en obsolescencia y las políticas de mantenimiento tienen que ser precisas, a tiempo y con las herramientas adecuadas. En otras palabras, toda una política seria, eficiente, eficaz para la mejoría de nuestro servicio eléctrico nacional. Cuando hablamos de que existe una crisis y usted señala que ha llegado para quedarse, ¿está en crisis el sistema eléctrico o está en crisis la forma en que se opera el sistema eléctrico? ¿Necesita el sistema eléctrico de nuevas inversiones? ¿Necesita el sistema eléctrico de poner operativos todas esas inversiones que se hicieron o que se dicen se hicieron en algún momento en el país, donde se destinaron recursos importantes a diferentes termoeléctricas, en Planta Centro no sé cuántas veces se ha tratado de reponer y recuperar lo que está activo? ¿Qué debe hacerse? ¿Dónde está la crisis específicamente? Nuestro sistema eléctrico fue un sistema eléctrico vigoroso, poderoso, de primer mundo. Yo recuerdo cuando el ministro Jesse Chacón llegó y nos dijo, en 100 días resolvemos la crisis del sistema eléctrico. Han pasado 6 largos años y todavía sigue la crisis del sistema eléctrico. El general Moto Domínguez cuando llegó dijo, Caracas está blindada, no le va a ocurrir ningún apagón. Menos de un mes, 3 fuertes averías. Se requiere un cambio de timón, se requiere un cambio de política en la conducción del sistema eléctrico nacional. Con esta gerencia no hay forma ni manera de sacar el sistema eléctrico del estado de postración que hoy estamos. Usted lo dijo muy bien, lo que está ocurriendo con Planta Centro. Planta Centro es la central termoeléctrica más importante de América Latina, 2.650 megavatios instalados y solo disponemos de 250. Tacoa, 1.300 megavatios termoeléctricos instalados y disponemos de 200. Guarenas Guatire, 400 megavatios termoeléctricos instalados y no tenemos ni un megavatio disponible. La Raiza, el sitio, o sea, todo el sistema eléctrico, todas las plantas termoeléctricas están caídas por falta de mantenimiento, de recursos, de desprofesionalización del sector y ahora el recurso humano técnico se está yendo. O sea, es la clase trabajadora de Corpoelec la que subsidia al gobierno y ahí están todavía con un contrato colectivo vencido. ¿Cómo lo subsidia? Con su fuerza laboral, con su trabajo, con las herramientas y hasta con sus vehículos para hacer el poco mantenimiento que hoy se hace en nuestro sistema eléctrico nacional. Las hidroeléctricas. Nuestras hidroeléctricas. Yo recuerdo cuando el ministro decía, el problema es el niño. El problema es el niño. Pues bien, hoy estamos en verano. Las centrales hidroeléctricas, el Guri, ese majestuoso Guri, que es una obra y una joya de la ingeniería venezolana, allí está funcionando en el país. No sabemos cuántas máquinas, cuántas turbinas estén funcionando allí. Sospechamos que hay algunas dañadas, pero allí están de 10.000 megavatios hidroeléctricos instalados en el Guri. Nos está ofreciendo 8.000 megavatios hidroeléctricos. Pero tenemos Uribante Caparo, paralizada. La José Antonio Páez, paralizada. O sea, es el Guri el que soporta, es la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico. Y para beneficio de los venezolanos y los sectores humildes y populares, y para desgracia del país, las empresas básicas de Guayana están paralizadas. Porque si estuvieran funcionando, 3.000 megavatios de esos 8.000 se van en las empresas básicas de Guayana. Pero hay una denuncia importante que hemos venido haciendo desde hace muchos años. Tocoma, señor ministro de Energía Eléctrica, ¿qué está pasando con la central hidroeléctrica Tocoma? Que entendemos que tiene más del 92% pagada. Hay una turbina que está lista para instalarse y todavía esa central hidroeléctrica no entra en funcionamiento y hay cerca de 2.300 megavatios allí puestos y todavía no se le ofrece 1 megavatio, 0 megavatios a los venezolanos. Eso es desidia, eso es no pensar en los venezolanos, eso es pensar en otras cosas y no en la calidad de vida de todos nosotros. ¿La demanda nacional sería de cuánto? La completa, si estuvieran instaladas los sectores industriales del país activos. Si nosotros tuviéramos el país operando perfectamente, con los 15 motores que dice nuestro señor presidente, con todas las industrias funcionando, con las empresas básicas de Guayana, nosotros tenemos 35.000 megavatios instalados, nosotros deberíamos tener en capacidad de ofrecer unos 28.000 megavatios
para que el país funcione como tal. Con 28.000 megavatios el país podría funcionar. Funcionamos correctamente, pero hoy tenemos apenas 15.000 megavatios. Hay un déficit de 13.000 megavatios que hay que levantar en los próximos 5 años. Ese es el reto. ¿Y cómo es que esos 15.000 megavatios hoy, con todo esto paralizado, no alcanza para abastecer el sector doméstico? Porque nosotros entendemos y estamos sospechando desde hace mucho tiempo que en estos momentos las autoridades eléctricas están implementando un plan de racionamiento eléctrico y no se lo dicen a los venezolanos. No es posible que eso esté ocurriendo en los sectores rurales, fuera de Caracas, en las grandes ciudades del interior. Hay apagones a diario, hay averías, hay fallas y hay racionamiento también. Eso hay que decirle a los venezolanos, porque el problema no es cuando se va el servicio eléctrico, el problema es cuando regresa el servicio eléctrico y quema los electrodomésticos y nadie le responde a esos humildes venezolanos por esos equipos que se están dañando. El efecto que esto tiene en el servicio de agua, que también vive en constante racionamiento en el país. Lo vimos con el apagón que ocurrió hace una semana. Hubo la avería en la subestación Santa Teresa, impactó el metro de Caracas, pero también impactó el suministro de agua. ¿Por qué? Porque esa agua que necesita Caracas viene de los valles del Tuy. Son cerca de 60 bombas que requieren de servicio eléctrico, de sistema eléctrico, de luces, de energía para su operatividad. Si no tienen eso, no hay forma de que funcione, no hay forma de trasladar el agua hacia Caracas. También fallan los hospitales, los equipos de los hospitales, ¿qué son? Son equipos con funcionamiento eléctrico, la mamografía, donde se hacen los quirófanos. Si no hay servicio eléctrico, no funciona eso. Tengo entendido que hubo un apagón en Bolívar y fallecieron 2 niños, un niño. O sea, hay venezolanos que están falleciendo. ¿Y no se supone que los centros de salud deberían tener plantas eléctricas? Deberían, usted lo dijo muy bien, deberían tener plantas de emergencia capaces de suplir la carga para que las faenas que se estén realizando culminen. No las tienen. No hay hospital en Venezuela público que tenga una planta de emergencia correctamente funcionando. Es posible que esté instalada y no esté operativa. Estamos hablando del sector público. Aunque hay una norma establecida por el mismo gobierno de Estado, donde se establecía que tenían que todos los centros, incluso de recreación, como centros comerciales, tener su propia planta eléctrica. No hay. Para algún momento del día empezar a suplirse con esa energía y no con la que suministra el país. No existe, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe ninguna planta eléctrica en los hospitales públicos, por lo menos que esté operativa. Y ya se han dado hemos tenido varias notificaciones de hechos lamentables que han ocurrido en hospitales públicos. Ustedes, a pesar de toda esta situación y a pesar de, como usted señala, no haber sido escuchados, han desarrollado unos planes de trabajo que tienen en proceso. Quisiera saber cuál es la próxima fase que tienen antes de irnos. Ya hicimos el diagnóstico, ahí nos echamos el 2015 y 2016. Ya tenemos las soluciones a la crisis de nuestro sistema eléctrico y trabajamos en el 2017. Hoy estamos planteándole al país que estamos en capacidad de escuchar a los expertos de otras áreas. Vamos a iniciar un conjunto de conversaciones con especialistas en el sector salud, en el sector farmacéutico, en el sector industrial, en el sector minero, para ver cómo es el impacto de la crisis del sector eléctrico en estos servicios. Porque no puede ser que Venezuela, después de haber tenido un poderoso y vigoroso sistema eléctrico, hoy esté pasando por esta situación. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Winston Cabas, ingeniero electricista, este es su diagnóstico de lo que está pasando en el país y los que piden desde el sector profesional.